Cada cosa se esfuerza, en cuanto está en ella, por perseverar en su ser. Baruch Spinoza. Ética demostrada según el orden geométrico. Parte tercera, proposición 6. Baruch Spinoza. Spinoza, bueno, nace en el año 1632 en la ciudad de Ámsterdam y bueno, nace en el seno de una familia judía, permanece en Portugal hasta fines del siglo XVI, donde nuevamente la corona toma una política muy digamos, sangrienta con el pueblo judío, bueno, implementando la muerte y la cárcel de los judíos para confiscar sus bienes y acrecentar los recursos de la corona que se encontraba en una fase colonialista. Bueno, en esta circunstancia, el padre de Spinoza, Miguel Spinoza, decide emigrar y bueno, pasa primero por Nantes, bueno, una ciudad francesa, y luego se radica en Ámsterdam. La familia de él, podríamos decir que mantuvieron la tradición judía, la práctica religiosa, sus costumbres, pero debieron salir perseguidos o exiliados como tantos otros. Y su familia vive en Ámsterdam, la capital de Holanda, en tiempos de muchas disputas entre los monárquicos y los republicanos, cosa que ya también había o estaba ocurriendo en Inglaterra y estaba por ocurrir, aconteciendo también en Francia. Baruch Spinoza, también conocido como Benedicto Spinoza, perteneció a una familia que ocupaba una buena posición en la comunidad judía de Ámsterdam. El padre de Baruch era un rico comerciante y trató de dar a su hijo una educación impecable. Con el tiempo, el joven colaboró con las actividades comerciales familiares, pero sus intereses eran otros. Su padre empezó a pensar en él como en un futuro rabino. Comienza teniendo una educación, digamos, religiosa en la comunidad, digamos, en la escuela de la comunidad judía, y se dedica a estudiar, por ejemplo, el Antiguo Testamento, a estudiar hebreo para conocer y leer las Sagradas Escrituras. Entonces es sobre todo una educación religiosa la que él comienza a tener, que de alguna manera influye en su pensamiento porque tiene por centro a Dios. Y la idea fundamental de toda su filosofía parte digamos, de la idea de Dios y de entender qué cualidades y atributos surgen de esa idea de Dios, ¿no? Así que ya desde el principio, de sus primeros tiempos, la educación que recibe Spinoza es una educación religiosa, que de alguna manera le enseña o lo lleva a poner a Dios como centro de todos sus pensamientos, ¿no? Lo que va advirtiendo Spinoza es que la práctica religiosa, las formas institucionales de la religión judía y otras también, le parecían como reñidas con el espíritu mismo de la religión y básicamente el pensamiento judío. De eso parte desde allí hasta llegar a una revisión y una reformulación de la misma idea de Dios. Allí es donde aparecen una de las características verdaderamente escandalosas de su pensamiento. Además de familiarizarse con la lectura del Antiguo Testamento y el Talmud, y con las especulaciones de la Kabbalah, los intereses intelectuales del joven Spinoza se orientaron hacia las matemáticas, la filosofía y los idiomas.
Su abierta inteligencia lo llevó a cuestionar los puntos de vista ortodoxos para la interpretación de la Escritura, y en 1656, cuando solamente tenía 24 años, fue solemnemente excomulgado. De modo que a partir de ese momento quedó prohibido a cualquier miembro de la comunidad judía leer sus textos, relacionarse con él e incluso acercarse físicamente a su persona. La excomunión en la iglesia judía, en la sinagoga, es o puede ser o más leve o más dura que lo que conocemos habitualmente por excomunión en el mundo católico cristiano, porque tiene tres planos, uno podríamos decir leve, uno mediano y otro muy duro. La que recibió, la que le infligieron a Spinoza es la muy dura, que se llama el jerem. El jerem es una maldición prácticamente, serás maldito de día y de noche, y los animales, y en fin, y que es ilevantable. Quien recibe el jerem lo recibe para siempre. Los motivos de la dura condena aplicada a Spinoza hay que buscarlos en sus primeros escritos filosóficos. Allí planteaba que Dios no era solo espíritu eterno, sino también cuerpo infinito. En ello partía de la filosofía de Descartes, corrigiéndola. Si Descartes afirmaba que había dos sustancias, la extensa y la pensante, Spinoza entendía que ambas eran en realidad modos de una única sustancia superior, que era Dios. Pero, de este modo, al conferir la extensión infinita a la sustancia divina, se la identificaba con el universo, con la naturaleza. Para los rabinos, esto era simple panteísmo. Entonces, si en lugar de postular un Dios, tal como lo postuló la religión judeo-cristiana, nosotros postulamos un Dios que sea a la vez sustancia y que a la vez se identifique con la totalidad de la naturaleza, entonces no vamos a caer en ese orden de inconsistencia lógica. ¿Por qué? Porque justamente Dios va a ser absolutamente infinito. ¿Por qué? Porque va justamente a comprender dentro de sí la totalidad de lo real. Y además, Dios va a ser absolutamente perfecto. ¿Por qué? Porque justamente no queda nada fuera de sí, ninguna perfección posible o resto de realidad queda fuera de Dios como entidad. Obviamente, Spinoza iba a ser acusado de panteísmo, pero hay que tomar en cuenta que el panteísmo de Spinoza no es un panteísmo al modo místico o al modo en que muchas veces intentó comprendérselo o incluso reprochárselo. El Dios de Spinoza es un Dios que contiene en sí mismo la totalidad de lo real y es una especie como de entidad lógica de la cual se va derivando justamente lo real. Dios existe pero no es trascendente. ¿Qué es si no es trascendente? Es inmanente a la realidad misma. Por lo tanto, una relación entre personas es una relación en donde la actividad de Dios está presente, porque no los trasciende. Quiere decir que las relaciones que vinculan a los seres y las cosas entre sí, por allí está circulando la idea de Dios. No es ninguna figura eminente, ninguna entidad moral, ningún ser todopoderoso, sino que lo todopoderoso es la naturaleza misma. Spinoza dice que concebir a un Dios que no es extenso es quitarle una de sus perfecciones. Entonces, un Dios absolutamente infinito no solamente tiene que incluir el pensamiento, sino que además tiene que incluir la extensión. Ahora bien, ¿qué es esta extensión? Este atributo, que es la extensión, en realidad está conformado por la totalidad infinita de los cuerpos. Esto es, por el aspecto que presenta la totalidad de los cuerpos, constituyendo al universo. Ahora, ¿qué pasa? Esta totalidad de los cuerpos, en realidad, es una especie de sistema cerrado. Hoy en día podríamos decir, y este es un anticipo realmente revelador de Spinoza, que el sistema de la extensión es un sistema de energía. ¿Por qué? Porque en realidad
los cuerpos están constituidos por corpúsculos que van cambiando de forma y van adquiriendo nuevas configuraciones de forma permanente. Spinoza afirmó también que era imposible demostrar la inmortalidad del alma y que la Biblia debía ser libremente interpretada, sin prestar atención a la exégesis oficial. La hostilidad hacia Spinoza no cesó con la excomunión y hasta se llegó a atentar contra su vida. Como consecuencia de ese intento de asesinato, fue a residir a un pueblito cerca de Leiden y 3 años más tarde a los alrededores de La Haya. Trató de llevar una vida discreta, reservada y dedicada al estudio y la escritura. Se le conoce un único intento de formar una familia que no prosperó porque el padre de la novia impuso la condición de que Spinoza abrazara el cristianismo. Toda su obra filosófica y todo el desarrollo de su profesión y de su pensamiento lo hace apartado y de alguna manera rechazado por el mundo, religioso y el mundo incluso filosófico. Es muy interesante ver cómo las reacciones que suscita Spinoza, reacciones muy fuertes de rechazo y de aceptación. O sea, por ejemplo, algunos han llegado a decir que de todos los hombres que el diablo había utilizado para destruir la obra de Dios, Spinoza era el peor de todos. Incluso algunos lo acusaban que como en realidad se dedicaba a escribir y a trabajar de noche, lo hacía porque se ocupaba de obras de las tinieblas. Baruch Spinoza. En 1673 se le ofreció una cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg, pero la rehusó para mantener su independencia y aislamiento. Solo 2 obras fueron publicadas por Spinoza durante su vida: Los principios de la filosofía de Descartes y el Tratado Teológico Político, aparecido anónimamente en 1670. Poco después de su muerte, irían apareciendo sus otros escritos y su obra más importante, La ética demostrada según el orden geométrico. Porque en realidad Spinoza escribió su obra principal siguiendo el método de Euclides. El método de Euclides parten de ciertos axiomas y de ciertas definiciones, y a partir de esas definiciones y de esos axiomas se van derivando, lógicamente, una serie de proposiciones a lo largo de las cuales se demuestran justamente esas definiciones y esos axiomas de los cuales se partió. Él dice que va a tratar de las pasiones y de los sentimientos humanos como si se tratara de líneas y de puntos. Entonces, la ética que funda Spinoza es una ética objetiva, es una ética que es deducida justamente como se deducen las propiedades de un triángulo. Entonces, el amor intelectual, que es la figura, de Spinoza, o el elemento, donde culmina toda la ética de Spinoza, el planteo ético de Spinoza, es ese alcanzar la forma de conocimiento más perfecta por la cual yo veo toda la realidad surgiendo, cada cosa singular surgiendo, o como un modo, finito, y todas las cosas relacionadas entre sí, que en el fondo están surgiendo de ese ser divino que es Dios. Surgiendo obviamente necesariamente, constantemente en todo momento. E incluso me comprendo a mí mismo como una manifestación de Dios, y ese amor que yo tengo a esa fuente de la cual surjo, o a esa causa inmanente que es Dios, me doy cuenta que es Dios amándose a sí mismo. El problema no es Dios, sino el uso político-moral que se hace de Dios. Este es un tema tal vez el más escandaloso, en donde a partir de ello él dice toda moral que construye qué es el bien y qué es el mal es un aparato de sometimiento y obediencia. De ahí que su libro principal, La ética, sea el texto más escandaloso
donde dice son las relaciones entre las cosas y entre los hombres las que establecen lo bueno y lo malo. No existe el bien y el mal, sino lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno? Aquello que, no siendo yo mismo, me afecta y me produce sentimientos de alegría. Me compone. Aquella otra cosa que el término que utiliza son encuentros, que se generan encuentros y composiciones. Lo que genera desencuentros y descomposiciones en las afecciones entre los seres y las cosas son las pasiones tristes. Spinoza, tanto en la ética como en su tratado político, hace una crítica muy fuerte a aquellos filósofos y teólogos que tratan a las pasiones humanas como si fueran pecados o vicios de una recta razón. Y lo que va a marcar Spinoza es que las pasiones son constitutivas de la naturaleza humana, que son tan naturales como las acciones. Y bueno, que solo sobre el reconocimiento de este carácter pasional, ineludible en todo hombre, es que efectivamente se va a poder acceder al conocimiento. La filosofía de Spinoza parece priorizar el aspecto lógico, formal o arquitectónico del sistema, su orden geométrico. Sin embargo, le da gran importancia a aspectos tan poco formales como el cuerpo, las pasiones, los afectos y ese deseo o impulso que recibe el nombre de conato. Concretamente dice Spinoza que todas las cosas particulares, todos los cuerpos particulares, justamente se encuentran en interconexión. Cada cuerpo es una entidad autónoma, relativamente autónoma. ¿Por qué? Porque cada cuerpo está animado por lo que Spinoza llama el conato. El conato es una tendencia de la cosa a permanecer o a mantenerse en la existencia. De alguna manera, el conato es la esencia de toda cosa singular. Es decir, según Spinoza, todas las cosas singulares, incluidos los hombres, tenemos o poseemos un conato. Este conato, que años después, por ejemplo, se llamaría instinto de vida, o incluso en Freud, es decir, esto que nos lleva a permanecer en la existencia. El conatus, para definirlo con precisión, quiere decir que cada cosa, en cuanto puede, persevera en su ser. Es decir, para decirlo más fácilmente todavía, cada cosa, en la medida en que dependa de sí misma, quiere seguir siendo. En la medida en que no haya circunstancias exteriores que le impidan ser, cada cosa persevera en ser. Los conatos también, además, se pueden unir entre sí para justamente constituir nuevos organismos o nuevas relaciones. Es más, va a decir Spinoza que si nosotros vamos subsumiendo los cuerpos, uniéndolos entre sí, entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, en esta habitación estamos acá reunidos, entonces nosotros a su vez somos un cuerpo. A su vez, dentro de esta ciudad conformamos una multitud de individuos, entre todos conformamos otro cuerpo. Y así, si nosotros vamos ascendiendo en la multitud de los cuerpos, llegamos justamente a la faz total del universo, es decir, a la configuración de todos los cuerpos. Existe el individuo, pero el individuo es la colectividad. Entre lo colectivo y lo individual no hay ninguna separación. Entre lo político y lo social tampoco hay una separación. Lo político es una forma de desagregar lo social en donde unos hacen obedecer a los otros. Para Spinoza, lo social debe pensarse como un encuentro que potencia el conato de los individuos. En vez de sostener, como el filósofo inglés Thomas Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre, Spinoza entiende que cada hombre completa a los otros y es completado por ellos. Una comunidad es un individuo colectivo
que potencia las posibilidades y los derechos de sus miembros. En Spinoza, a diferencia de las teorías contractualistas, en ningún momento hay contrato ni hay cesión del derecho natural. Él parte también de la idea de que en el estado de naturaleza el hombre cuenta con su derecho natural, pero justamente al estar enfrentado con los otros hombres, su connatus está totalmente debilitado por una cuestión de utilidad y para poder perseverar en la existencia, el hombre, desde la teoría spinoziana, reconoce que lo más útil para un hombre es otro hombre, y así es como se constituye un cuerpo político. El conato, el apetito y el deseo son tres nombres que tienen un único referente, es decir, los tres designan una única entidad. Ahora, ¿qué es este conato? Este conato o este deseo es justamente uno de los nombres que recibe la esencia de todo lo existente. Según Spinoza, nosotros somos conato, nosotros somos deseo. Baruch Spinoza falleció de tuberculosis en 1677. Solo tenía 44 años de edad. Su filosofía fue a la vez mística y racionalista, iluminista y religiosa. Ha influido a Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a Sigmund Freud, a Gilles Deleuze y a muchos otros pensadores. Hay un antes y después de la lectura de Spinoza. Podríamos decir, te da vuelta la cabeza. Pero al decir te da vuelta la cabeza, en términos spinozianos, te da vuelta el cuerpo. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. La idea de pecado, la idea de culpa, la idea de mal, la idea de envidia, la idea de rencor, la idea de odio, es completamente expulsada de la concepción spinoziana. Lo que hay es positividad, encuentros, composiciones, relaciones, vinculaciones limitadas, precarias, porque somos modos precarios de una totalidad. Si bien Spinoza era un filósofo del siglo XVII, su obra no deja de aportarnos una serie de caminos para interpretar la política, y bueno, para pensar la realidad. La filosofía tiene eso que de algún modo siempre nace en una época, en un contexto determinado, una situación política, económica determinada, desde la cual el filósofo habla. Pero al mismo tiempo tiene algo perenne que le permite perdurar en el tiempo y volver a hablar de él, y que en algunas cosas vuelva a conmover. Las ideas que alguna vez algún filósofo planteó en algún momento de la historia de la filosofía, ¿no? Entonces Spinoza tiene eso. Uno puede volver a leerlo, y si bien hay mucho contexto en su obra también hay un valor que es eterno, por el cual uno lo puede traer de nuevo y hacer una lectura y encontrar algo interesante para el mundo contemporáneo. Uno puede pensar si acaso este programa de Spinoza no es demasiado ambicioso, es decir, pretender que nosotros veamos como seres finitos las cosas desde la especie de la eternidad, como la vería este Dios sustancial que Spinoza nos propone, tal vez quizás es una exigencia demasiado ardua. Sin embargo, el mismo Spinoza termina su ética con las siguientes palabras: todo lo excelso es tan difícil como raro. Esto es, él reconoce realmente que no es fácil lograrlo. Sin embargo, tenemos que intentar hacerlo.
Hay una razón en la naturaleza para que exista algo más bien que nada. Esto es una consecuencia de aquel gran principio de que nada se hace sin razón. Así como debe haber, además, una razón para que exista esto más bien que otra cosa. Gottfried Wilhelm Leibniz. Resumen de Metafísica. Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz nace cuando está concluyendo la Guerra de los 30 años, una guerra que fue terrible para Alemania sobre todo, que la dejó prácticamente en ruinas, no en ruinas físicas, sino sí en ruinas culturales. Aparte mató parte importante de su juventud, ¿no es cierto? Y sobre todo de su intelectualidad. Esto hace que Leibniz se encuentre con un país prácticamente devastado y a partir de esta devastación él comienza a generar sus ideas. La vida de Leibniz se ubica entre 1646 y 1716, o sea que cubre un arco de 70 años y estuvo en un periodo particularmente importante para la sedimentación de las ideas filosóficas modernas. Él está ahí como un gozne entre la metafísica del siglo XVII, la gran y heroica metafísica del siglo XVII y ya el mundo del iluminismo. Prácticamente el iniciador de la filosofía alemana, aunque curiosamente no escribió en alemán, él se expresó en latín y en francés, porque pensaba que el idioma alemán todavía no estaba suficientemente liberado de una serie de barbarismos como para permitirle a él expresar su pensamiento filosófico y matemático. Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig en 1646. Su padre fue profesor universitario. El joven Leibniz cursó sus estudios elementales en la Nikolai-Schule y desde muy temprano llamó la atención por su inteligencia. En 1661 ingresó en la Universidad de Leipzig, donde estudió filosofía, matemáticas y jurisprudencia. En 1667 entró al servicio del barón von Boineburg, quien lo introdujo en la corte. Después entró al servicio de distintos tipos de personajes de la nobleza, gracias a los cuales pudo viajar por Europa. Sobre todo fue a París y Londres. Tenemos entre 1671 y 1676 un periodo en el cual él va a Francia, Holanda, Inglaterra, y luego retorna a Francia, y en ese lapso él se interioriza, entrevista a muchos de los filósofos franceses que solamente conocía por lecturas, y no todas ellas muy profundas, según él mismo confiesa al principio. Al concluir ese periodo, en 1676, él recibe un puesto muy importante que lo va a marcar para toda su vida. Va a ser el bibliotecario de la casa de Hannover, la familia Brunswick, que lo contrata como bibliotecario y consejero de corte. Eso le permite un desahogo de tipo económico, una gran proyección de tipo social y la posibilidad de moverse con cuántos libros y bibliotecas había en la zona. A los 30 años,
Leibniz tenía ya un fuerte prestigio en el mundo intelectual europeo. Había escrito varios textos sobre derecho, pedagogía, teología, física, aritmética, filosofía y política. En esta época escribió una detallada historia de la ciudad de Hannover. Sabemos y es muy conocido que era tanto filósofo, teólogo, ingeniero, matemático, físico, lingüista, diplomático, estratega militar. O sea, era como un sabio renacentista abierto a todo, pero siempre le parecía que esa totalidad no era una pura yuxtaposición de cuestiones, sino que había un principio común. Por eso es que en filosofía él divulga la expresión filosofía perenne, por ejemplo, porque creía que detrás de todos los hombres y de todo pensamiento había este fondo de unidad y que en el fondo todo era compatible y tendía a la verdad. A partir de sus estudios sobre arte combinatoria, basados en los trabajos de Francis Bacon, inventó la primera máquina de calcular de la historia. Diseñó dos modelos: una máquina aritmética, capaz de resolver cálculos y problemas geométricos, y una máquina algebraica, para resolver ecuaciones. También aplicó las matemáticas a los problemas de movimiento, sentando así las bases de la dinámica moderna. Pero el aporte fundamental de Leibniz a las ciencias exactas fue su descubrimiento del cálculo infinitesimal. Las cosas se pueden dividir hasta el infinito. No hay un punto, esto quiere decir Leibniz, no hay un punto que podamos decir que es el punto de inicio, ¿no es cierto? Si nosotros dividimos dos números, por ejemplo 4 y 3 o 2, y uno vamos a ver que en esta división nos vamos a ir acercando de una manera infinitesimal al producto de la división, pero nunca lo vamos a encontrar, nunca lo vamos a alcanzar. Por ejemplo, si dividimos 10 por 3, vamos a tener 3, 3,33, 3,333, 3,3333, etc. Y podemos disponer del tiempo igualmente infinito y nunca esta división de 10 por 3 va a alcanzar, va a superar a este 3,33, etc. Bueno, esa, explicado de una manera un poco burda, es la base del cálculo infinitesimal. Cálculo infinitesimal que debe ser entendido no meramente desde una perspectiva matemática, sino que tiene que ser entendido desde la perspectiva desde la cual él la hace arrancar, que es una perspectiva metafísica, que es la idea de la continuidad de todo el elenco que hay en la naturaleza. Gottfried Wilhelm Leibniz. De 1676 en adelante, la actividad de Leibniz fue asombrosa. Cumplió tareas de juez en la corte, realizó experimentos físicos, intentó reunir y conciliar a las diferentes iglesias cristianas y convocó a los científicos a unir sus esfuerzos en la confección de una enciclopedia que reuniera todo el saber de su época. Uno de los intereses de Leibniz a lo largo de toda su vida fue el tema de lograr reunir a las iglesias católica y protestante divididas desde la Reforma protestante. De alguna forma, ese deseo se relaciona con toda la inspiración de la vida de Leibniz. Quizá la divisa en la vida de Leibniz era esta frase suya tan famosa de que me deleita la diversidad pero reducida a la unidad. En estos años confesó en una carta a uno de sus amigos: tengo tantas cosas nuevas en matemáticas, tantos pensamientos filosóficos, que quisiera no morir, y a menudo me detengo incierto ante lo que debo hacer
y siento íntimamente que la abundancia me paraliza. A partir de allí se dedicó a perfeccionar de lleno su pensamiento filosófico. Entonces escribió varios opúsculos. Leibniz es un autor que como filósofo no tiene, la preocupación de escribir tratados sistemáticos. Sus escritos son todos de ocasión, opúsculos pequeños, libros un poco más grandes al final de su vida, etc. Las ideas filosóficas de Leibniz las podemos considerar a partir de tres momentos, ¿no es cierto?, fundamentales. A partir de un momento serían dos principios, desde los cuales él piensa y desde los cuales él elabora su pensamiento filosófico. En segundo lugar, lo más conocido de Leibniz, lo más popularizado de Leibniz, que son las mónadas. Y en tercer término, otra cosa muy importante dentro del pensamiento de Leibniz, que es su pensamiento constante sobre Dios y el enlace que él hace entre estos tres momentos del pensamiento filosófico. Al hablar de los principios del pensamiento filosófico de Leibniz, nos referimos básicamente a dos, el de la continuidad de la naturaleza y el de razón suficiente. El principio más rotundo de su pensamiento es el de razón suficiente. ¿Qué quiere decir razón suficiente? Quiere decir que todo cuanto existe, todo cuanto se manifiesta en su existencia, tiene una razón suficiente para ser. Si careciera de esta razón suficiente, directamente no podría existir. Pero este principio de razón suficiente está vinculado con otros principios que también tienen la misma importancia que el que ya mencioné. Fundamentalmente hay que tener en cuenta el principio de continuidad. El principio de continuidad nos dice que todo en la naturaleza está unido por una suerte de hilo. Diríamos más tarde, mucho más tarde, que la naturaleza no da saltos. No hay discontinuidad en la naturaleza. Todo está relacionado, desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. El cálculo infinitesimal no es más que la expresión matemática de esa continuidad. Todo tiene sentido, pero esta visión profundamente optimista parece chocar contra aquello que parece no tener sentido, el enigma del mal. Para afrontar este problema, Leibniz escribió Teodicea. La Teodicea es quizá la obra más famosa y de alguna forma más universal de Leibniz, y de más trascendencia y de más resonancia en la problemática del hombre de todas las épocas. Porque en ella se trata, la obra concretamente se llama Teodicea, ensayos sobre la bondad divina, la libertad humana y el origen del mal, que son temas que ningún hombre dejó de preguntarse desde que el hombre es hombre. Quizás sea de alguna forma el tema más radical sobre el que nos podemos preguntar, ¿no? Entonces, Leibniz, que amaba mucho los desafíos, digamos, de tipo especulativo, asume el desafío y produce esta obra para demostrar que en realidad lo que nosotros vemos de mal en la historia, ¿no?, está todo contemplado en la combinación de los posibles que Dios en su previsión hace. En última instancia, la idea de Leibniz somos nosotros los que no alcanzamos a ver la perfección, y a eso lo llamamos mal. Cosa que vendrán después filósofos que dirán es una salida. No tiene ninguna validez porque el mal es un problema real. El caso de Leibniz está resuelto de esa manera. En el universo perfecto, que es el mejor de los mundos posibles, porque Dios no puede hacer algo que sea menos perfecto que lo posible, no hay lugar para el mal. El mundo real no es la existencia de todo lo posible,
Dios, para crearlo, tiene que haber hecho una selección, combinación de posibilidades, teniendo presente también los actos libres de los seres humanos, las fallas, etc. Y entonces, el mundo presente es limitado porque es una de las combinaciones de las posibilidades, no es todo lo que podría haber sido. Pero además de esto, tiene una permisión de una cuota de mal, porque eso sería, según Leibniz, una condición para que, en la elección de los posibles resulte la mejor combinación posible. Esto es lo que llamaríamos el optimismo metafísico de Leibniz, ¿no es cierto? Recuperar la idea de que no obstante las guerras, no obstante las desgracias, no obstante la miseria, no obstante los males que constantemente acometen al hombre como ser histórico y al hombre como ser individual, sin embargo hay que tener en cuenta que este mundo, con todas esas falencias que nosotros vemos desde nuestro intelecto, sin embargo es el mejor de los mundos posibles. El mundo, para Leibniz, es racional, continuo y ordenado, pero no puede reducirse a una sustancia única, tal como entendía Spinoza. Por el contrario, para Leibniz, el mundo real, pensado como la óptima combinación de posibilidades, es el que ha de admitir la máxima complejidad y diversidad. Este extremo pluralismo ontológico es lo que Leibniz desplegó en su doctrina de las mónadas o monadología. Es una filosofía pluralista en cuanto que defiende no solamente la existencia de una única sustancia, sino de infinitas sustancias que forman la armonía de la creación, ¿no? Emanando de la mónada suprema que sería Dios creador. Esta es la primera idea, o sea, es una filosofía pluralista que no engloba todos los seres en un único gran ser, ¿no? Y luego, la otra idea importante es el carácter dinámico de la realidad, que esto es en contraposición con Descartes. El término mónada viene de monás, que en griego quiere decir unidad. Las mónadas son las manifestaciones de todo cuanto existe en forma de unidades. En ese continuo que recién nosotros mencionamos, que la naturaleza está constituido por infinita cantidad de mónadas. Nosotros somos mónadas, nuestro espíritu es una mónada, pero a su vez nosotros estamos constituidos por distintos tipos de mónadas, ¿no es cierto? Entonces, una mónada es algo así como el principio indiscernible, básico, que constituye no toda la creación, sino todo cuanto existe. Muchos intérpretes de Leibniz se vieron tentados de comparar el término mónada con los átomos, ¿no? Pero yo diría que es una aventura que no hay que correr, o es un albur que no hay que correr, porque el átomo tiene una explicación ya inclusive durante la época de Leibniz, ¿no es cierto?, a partir de Avogadro, de Dalton, de Ampère y de otros físicos, sobre todo de Avogadro, tiene una explicación estrictamente física. La mónada no es una entidad física, es una entidad espiritual. Tanto es así que la mónada por excelencia es Dios. La mónada suprema, la divinidad, es algo así como el centro del ser, que contiene en sí las leyes totales, la primera de las cuales es la ley de la armonía preestablecida. En primer lugar, la ley de la armonía entre la percepción de la mónada y las otras mónadas, porque como es característico de la metafísica racionalista, el problema de la espontaneidad de las conciencias todavía no se alcanza a concebir en su totalidad, de modo que se remite siempre a Dios,
las características finales de este fenómeno, de esta reciprocidad de las conciencias. Los últimos años de Leibniz fueron difíciles. En 1705, el filósofo cayó en desgracia en la corte prusiana. Poco después, se vio envuelto en una discusión con los físicos ingleses, que reclamaban para Newton la prioridad del descubrimiento del cálculo infinitesimal, y que arrojaron sobre él la sospecha del plagio. A consecuencia de esta situación, en 1710, sus colegas lo reemplazaron en la presidencia de la Academia de Ciencias de Berlín. En 1714, se vio envuelto en algunas situaciones incómodas con los jesuitas y las autoridades protestantes, que recelaban de su fidelidad. Leibniz se aísla cada vez más. Lo que perturba demasiado el pensamiento de Leibniz es la polémica que tiene sobre todo con Newton, que no es una polémica, sino que es toda una suerte de, ¿cómo les podría decir?, de nacionalismo ultranza, de ver quién es el que primero descubrió el cálculo diferencial, si fue Newton o fue Leibniz. La crítica histórica actual ha establecido con toda certeza que no se trata de ningún plagio, sino que es un trabajo paralelo y con metodología también no perfectamente igual de ambas partes, pero eso le causó un gran disgusto porque después la Academia de Inglaterra, Royal Society of Science, prácticamente dictaminó acusándolo de plagio. Entonces eso le quitó mucha autoridad en el mundo científico y cultural de la época. Y para colmo, se le fueron muriendo o separando sus protectores. Leibniz llega a los primeros años del siglo XVIII. Esto quiere decir que ya no estamos en la época clásica del racionalismo, que uno puede centrar en filosofía, en Spinoza, por ejemplo, sino en alguien que ya entra en lo que se llama el siglo de las luces, es decir, es un preiluminista de alguna manera. En ese sentido es que lleva la idea moderna de razón hasta su cumbre y con él empieza a dar un giro que no se podrá ver en toda su plenitud hasta que se alcance a Kant y hasta que se alcance lo que se llama el idealismo alemán. Gottfried Wilhelm Leibniz murió en 1716, a las 9 de la noche del 14 de noviembre, mientras conversaba con su médico sobre temas de alquimia. Su obra filosófica dio inicio a la filosofía alemana, preanunció los desarrollos de la lógica matemática, preparó el camino al perspectivismo y dio culminación al racionalismo moderno. Su pensamiento marca a la vez el fin de una época y el comienzo de otra, y quizá reúnan lo mejor de ambas. Como la ciencia del hombre es la única fundamentación sólida de todas las demás, es claro que la única fundamentación sólida que podemos dar a esa misma ciencia deberá estar en la experiencia y la observación. David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana, Introducción.
David Hume. David Hume nace en Edimburgo el 26 de abril de 1711 y corresponde a lo que se llama la Ilustración escocesa y es asimismo considerado el último de los grandes filósofos empiristas británicos, siendo los predecesores John Locke y George Berkeley. En él se conjuga esta tradición empirista y un retorno al pirronismo o al escepticismo pirrónico, solo que en el caso de Hume no es una posición escéptica, sino un empleo de herramientas pirrónicas para radicalizar el proyecto empirista. Al mismo tiempo, Hume es un autor que hace entrar las ideas de la Ilustración en el mundo británico, escocés en primer lugar, viaja al continente y en el continente es aclamado porque él es uno de los primeros críticos de la idea de la religión natural. David Hume nació en Escocia, en el seno de una familia vinculada con la nobleza, aunque con no demasiada fortuna. Huérfano de padre desde los 2 años, se crió con su madre, su hermana y su hermano mayor. Según la usanza tradicional, fue el hermano mayor quien heredó las tierras familiares. El joven David fue destinado tempranamente a la carrera judicial. La familia convencida de que él tal vez podía estudiar, digamos, leyes, se le había propuesto estudiar abogacía, y él tenía gran fervor por todo lo que eran los problemas más que nada filosóficos. Él mismo reconoce que en la infancia no le interesaba absolutamente ningún otro tema que no fuese su pasión literaria. Comienza a leer a Virgilio, a Cicerón, a los grandes autores clásicos, y entonces de alguna manera dice: mientras toda mi familia cree que yo estudio abogacía o leo autores relacionados con el derecho, mi gran pasión son los autores filosóficos, ¿no? Es un poco el contexto en el cual Hume comienza su vida académica. Hume no era suficientemente rico para dedicarse a la filosofía o a las letras. Por eso, obtuvo su habilitación en abogacía y a partir de 1732 ejerció la profesión en Bristol. Unos meses después, víctima de agotamiento físico y nervioso, marchó a Francia decidido a vivir de su pluma. Se instaló en la ciudad de La Flèche, la misma en la cual había un antiguo colegio jesuita en el cual se formó en su juventud Descartes. Y en esa ciudad Hume se concentró durante 2 o 3 años redactando su primera obra importante, que es el Tratado sobre la Naturaleza Humana. Este tratado sobre la naturaleza humana, que él lo concluyó en el año 1737, o sea, cuando tenía 26 años, es un trabajo que no tuvo éxito inmediato y desalentó mucho a Hume. Cuando Hume escribe el Tratado de la Naturaleza Humana era joven y pensaba que iba a ser aclamado como el gran renovador de la filosofía moral. Filosofía moral es el nombre con el que en el siglo XVIII se conocía lo que hoy llamamos ciencias humanas. Bueno, el tratado se publica y pasa sin pena ni gloria, lo que lo suma en desesperación. Entonces, posteriormente corrige, hace ediciones, cambiando cosas, pero no altera radicalmente su pensamiento. El eje del pensamiento filosófico de Hume está centrado en el tema del conocimiento, o gira en torno al tema del conocimiento. Él es heredero de toda una tradición empirista que empieza con Locke y con Berkeley, donde se planteaban el problema de qué es lo que yo puedo conocer. O sea, de en realidad basar el conocimiento en la experiencia y qué problemas se presentan a partir de la experiencia. En los modernos, el gran problema es que la realidad se hace sospechosa. Aparece el llamado problema del mundo externo. Esto no era un problema clásico, es un problema moderno. Porque entre la conciencia, que se percata de contenidos, y el supuesto mundo están las impresiones, las ideas, las sensaciones. Los nombres varían y también varía la articulación. Hume lleva a cabo la radicalización del empirismo mediante una crítica de ciertos principios que todavía operaban en la obra de Locke: el yo, la sustancia, la causalidad y la inducción. Para realizar esta crítica,
Hume parte de una descripción rigurosa del conocimiento. Va a tomar a Locke sacando el lado del objeto, es decir, a lo que Locke llamaba sensaciones e ideas, y la palabra idea era una idea que tenía que ver con muchas cosas, tenía que ver con proposición, con acto volitivo, con representación mental. Hume va a tratar de precisar esto, va a llamar a las sensaciones impresiones, es decir, que apuntaban, según él pensaba, algo más preciso, y las ideas en Hume eran centralmente representaciones mentales. Las ideas eran representaciones mentales. Sobre esta base, él elaboraba una teoría del conocimiento. Esta teoría del conocimiento, en fin, comenzaba con las impresiones, a partir de las impresiones se constituían las ideas simples, luego la asociación, por la asociación de ideas simples teníamos las ideas compuestas o complejas, y así teníamos la teoría del conocimiento humeana. Todas las sensaciones y esas impresiones generan en nosotros una creencia, que es la creencia de que realmente existe el objeto exterior y que hay un objeto exterior que la provoca. En realidad, Hume dice, en realidad lo único que yo puedo estar seguro es que tengo una sensación en mí, que tengo una impresión. Y que eso genera una fe y una creencia de que existe realmente una presencia exterior a mí o de una realidad que me está provocando esa sensación. El objeto que conozco no es exterior, sino que está en mi conciencia, pues consiste en un entramado de impresiones e ideas. Si yo afirmo que mis impresiones e ideas corresponden a un objeto real, es solo por un acto de creencia. Ahora Hume dice, nosotros mismos nos ilusionamos y creamos ciertas ideas para las cuales no hay impresiones. Y entonces es importante la teoría de Hume porque él dice que hay algunas, por ejemplo, ideas. Él va a plantear, por ejemplo, como fundamental la idea de causa y efecto, la idea de espacio y de tiempo, la idea de sustancia, o sea, de objetos exteriores que existen. Todas esas ideas son fundamentales para la ciencia, dice Hume. La ciencia se apoya sobre esas ideas básicas y sobre ahí, digamos, sobre esos ejes o sobre esos pilares nosotros construimos el mundo del conocimiento, y hay que ver, dice, si realmente esas ideas tienen validez, o sea, realmente tienen impresiones o sensaciones que las acrediten o que le den la validez objetiva que parecen tener. Hume, haciendo una concesión al sentido común, digamos, reconoce que el hombre no puede vivir sin una cierta fe, creencia instintiva en la realidad, pero en el fondo, analizando a fondo lo que entendemos por realidad, todo se reduce a un conjunto de sensaciones. Hume dice, en realidad, hablar de real o irreal, en realidad la forma de distinguir la realidad de la ficción es simplemente por estados del alma. La impresión, en realidad, es un estado del alma con más fuerza y más vivacidad. O sea, donde la sensación tiene esa característica de presentarse con una claridad y con una fuerza que la idea no tiene. Para Hume, la causalidad, la sustancia y el yo son solo creencias, pero de hecho, yo jamás tengo experiencia de ellas. Si me atengo solo a la experiencia, debo decir que el yo se me aparece como un haz de sensaciones, como un puro fluir de actos de conciencia. La idea de sustancia, por su parte, se disuelve en sensaciones que nosotros agrupamos espacio-temporalmente. Y en cuanto a la causalidad, no es más que una sucesión de fenómenos que, por hábito, tendemos a considerar necesaria. Para Hume, el modelo que emplea en su pequeño abstract es muy sencillo, es el modelo de dos bolas de billar en una mesa de billar. Entonces, mediante el análisis de este caso, él pretende mostrar algunas tesis sobre la causalidad y la inducción, la inferencia inductiva. En Hume se puede considerar que están empaquetadas o que van conjuntamente. Su tesis sobre la causalidad
su tesis sobre la inducción y su tesis sobre las leyes naturales. Y conectada con su tesis de las leyes naturales, su rechazo a los milagros. Estas cuatro nociones son como solidarias en la filosofía humeana. El problema de la causalidad está ligado al problema de la inducción en Hume. Es decir, por el hecho de que observemos un cisne blanco, 10 cisnes blancos, 10 millones de cisnes blancos, 1000 millones de cisnes blancos, no podemos en sentido estricto concluir que todos los cisnes son blancos, porque eso, en fin, va a ser conmovido cuando, en fin, pensemos en una visita a Australia, cuando aparezca el primer cisne negro. O sea que el problema de la inducción, que es un método muy aceptable, pero sin embargo tiene un gravísimo problema con respecto a su fundamentación o justificación. Es decir, porque los mismos principios que justificarían la inducción, el principio de regularidad de la naturaleza, por ejemplo, han sido obtenidos inductivamente. Por lo tanto, no justifican ni fundamentan absolutamente nada. David Hume. Los dos primeros libros del Tratado de la Naturaleza Humana, escrito en 1737, fueron publicados en 1739. El tercero en 1740. Poco más tarde, entre 1741 y 1742, Hume publicó sus ensayos sobre moral y política, que le dieron cierto éxito intelectual y material. Lo que lo alentó mucho y lo levantó del desaliento que había causado el fracaso de su tratado sobre la naturaleza humana fueron los ensayos sobre moral y política, que le dieron cierto renombre social y cultural. El motivo a mí me parece que es el estilo menos apasionado, más reposado, y luego el hecho de que esa obra no tiene la estructura de un tratado, que es mucho más pesado para leer, y además tocó temas que interesaban al gran público, por ejemplo, temas de economía, temas sobre el enriquecimiento de las naciones, opiniones sobre el trato social, sobre las relaciones políticas. Entonces agradó mucho eso y comenzó el periodo próspero, digamos, que le permitió con el tiempo a Hume tener una vida bastante holgada, incluso económicamente, como él confiesa en su autobiografía. El moderado éxito de sus ensayos sugirió a Hume la idea de reescribir su tratado. La reelaboración de la primera parte sería publicada recién en 1748 y luego nuevamente en 1751 bajo el título Investigación sobre el entendimiento humano. En ese mismo año publicaría la refundición de la última parte del tratado bajo el título Investigación sobre los principios de la moral. De ese primer núcleo del Tratado sobre la Naturaleza Humana salieron dos obras importantes, una sobre el entendimiento humano, que abarca la teoría del conocimiento, y otra sobre los principios de la moral, ¿no?, que corresponden a desarrollos de los dos primeros libros del tratado primero y del tercero, que había sido dedicado a las pasiones, aplicado a la moral. O sea que no solamente fundamenta nuestros juicios morales y lo que es bueno y lo que es malo, sino que al mismo tiempo determina la condición política del hombre, ¿no? Y el reunirse en sociedad con otros. Entonces yo me reúno en sociedad con otros porque soy capaz de sentir como los otros sienten y saber lo que es agradable para todos o desagradable para todos, o justo o injusto. Entonces esa es un poco la idea central o el fundamento a través del cual Hume después desarrolla
toda su moralidad y su perspectiva política, o su teoría política, ¿no? Se juzga que es justo aquello que, en lo cual nos ponemos de acuerdo con cierta imparcialidad para poder convivir y buscar la utilidad recíproca. De modo que el criterio de lo que es justo y lo que es injusto lo establece la sociedad con sus costumbres. Los ensayos y la reelaboración del tratado dieron a Hume un discreto reconocimiento, pero a la vez le hicieron fama de escéptico y ateo. Por ese motivo, ya en 1745 se le negó una cátedra en la Universidad de Edimburgo. Hume necesitaba, pues, un trabajo, y lo encontró, primero como preceptor del marqués de Annandale y luego como secretario del general St. Clair en una frustrada expedición al Canadá contra los franceses. La aventura le valió a Hume el ingreso en la vida diplomática. Fue secretario de embajada en varias ciudades europeas, volvió a su ciudad natal y trató nuevamente de obtener una cátedra en la universidad, esta vez con el respaldo de su amigo, el economista Adam Smith. Pero otra vez fue rechazado en virtud de sus opiniones religiosas. En 1752 obtuvo un puesto muy importante en la biblioteca de Edimburgo. Eso le dio una tranquilidad muy grande para no tener preocupaciones ni de docencia ni nada por el estilo, un sueldo, entonces se dedicó de lleno a la elaboración de sus obras de historia de Inglaterra. Hizo una primera parte del reinado de los Tudor y luego retrocedió a la historia de Inglaterra desde Julio César hasta Enrique VII. Las obras históricas de Hume aumentaron su prestigio. De hecho, hasta principios del siglo XIX, Hume sería más reconocido como historiador que como filósofo. Hume escribe una historia natural de la religión. Básicamente, la religión se entendía de dos maneras, como religión o teología natural y como religión revelada. En el caso de la religión revelada, Hume la despacha cuando critica los milagros. Y la crítica de los milagros, sintéticamente, se funda en que los testimonios contrarios a las leyes naturales son menos creíbles que las propias leyes naturales. Y que entonces uno está llevado a dudar de los testigos, por ejemplo, los testigos de la resurrección de Jesús o de la segunda aparición de Jesús cuando volvió de la muerte, como está escrito en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, al criticar el testimonio sobre los milagros, desaparece toda posibilidad de fundar la religión en presencia sobrenatural, ya sea en el caso del cristianismo, ya sea en el caso del islam o de otras religiones, en donde uno tiene que aceptar un punto que es un punto en donde el orden sobrenatural se manifiesta en el orden natural, ya sea como mensaje ante un profeta, ya sea como presencia directa de un ente sobrenatural, ángel, hijo de Dios o como quieran entenderse. Eso queda descartado. Aunque Hume, en los escritos que publicó durante su vida, evita hacer ataques directos a la iglesia anglicana, porque digamos, su estatus social no se lo permitía. Sin embargo, en su crítica, y sobre todo en el último diálogo, aparece evidente que él en realidad es escéptico sobre toda forma de religión y tolera la religión con tal de que no moleste a la libertad de pensamiento. Y ofrece nuevamente ser secretario de embajada en París en el año 1763. Y él acepta, según él, por ciertos compromisos políticos y ciertas gentilezas que algunos hombres de la política habían tenido para con él, acepta
Y ese es el gran momento, digamos, donde Hume encuentra en el exterior todo el reconocimiento que no había tenido en Inglaterra. En París, Hume cultivó la amistad de algunos de los enciclopedistas e iluministas franceses más importantes. Se lo recibió como una figura relevante y Voltaire alabó su obra histórica sin reticencias. Incluso comenzó a llamarlo sin ironía Saint David. Cuando volvió a Inglaterra en 1766, llevó con él al filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau, lo alojó en su casa y trató de conseguirle una pensión vitalicia, pero el difícil carácter de Rousseau produjo una pronta ruptura. El carácter de ambos autores era completamente opuesto y las ideas más opuestas todavía, de modo que se rompió esa amistad. Hume de alguna manera se convierte en mecenas de Rousseau e intenta conseguirle una pensión del rey Jorge III para que digamos, se pueda mantener. Rousseau era un personaje muy especial porque según algunos tenía digamos, ciertas manías persecutorias y entonces comienza a sospechar de que, digamos, él en el fondo quieren que le den la pensión, pero no quieren que se den cuenta, entonces cómo hacer para que no se den cuenta, y todo eso genera muchos roces con Hume, que termina con la ruptura de la relación. Entre 1766 y 1769, Hume vivió en Londres, ocupando un cargo de subsecretario de Estado. Luego, decidió regresar a Edimburgo y retirarse de la vida pública. Pocos años después de su regreso, los médicos le diagnosticaron una enfermedad intestinal y le advirtieron que era terminal. Hume entonces realizó una gran cena para todos sus amigos. Murió en su casa el 25 de agosto de 1776. Antes de fallecer, tuvo tiempo aún de redactar su autobiografía, que se publicaría póstumamente. Básicamente, dos tesis fuertes de David Hume, de la filosofía humeana, influyen en el siglo XX. Su crítica a la inducción y su tesis sobre la fundamentación de la moral. Digo esto porque prácticamente toda la filosofía analítica moral del siglo XX pivotó sobre la famosa distinción entre ser y deber ser, que adquiere Carta de Ciudadanía Contemporánea en la obra de Moore, de George Moore, en los Principia Ética, pero que está formulada por primera vez por David Hume. Entonces, es un filósofo que no solo es relevante en el contexto del siglo XVIII y de la Ilustración, sino que es relevante porque en el siglo XX ha sido tal vez el filósofo más revisado o el más tomado como contemporáneo por los filósofos analíticos. Hay en su obra páginas que parecen llevar a cierta forma de irracionalismo que están presentes en nuestra sociedad. Luego hay una proyección de sus ideas morales y sociales en el tema del utilitarismo, que tanta influencia tiene en las sociedades contemporáneas. Y también me parece que su figura es importante para entender todo el proceso de secularización de la sociedad occidental, sobre todo la europea, en el sentido de eliminar el elemento de lo sagrado, digamos, de la vida cultural. Todavía hoy se puede hacer una lectura de Hume con cierta vigencia para los problemas epistemológicos actuales, fundamentalmente. Yo creo que siempre en todo autor hay algo que es intemporal, por más que no se lo lea actualmente o que su corriente de pensamiento ya sea pasada o haya tenido su época de auge en algún momento de la historia y hoy ya sea un recuerdo. Siempre en todo autor hay algo que perdura.
y que puede servir para la época o la situación actual. Creo que en Hume hay elementos que uno puede rescatar para la época posmoderna que sería la nuestra.